Buenas tardes, chicos, a los que recién se están conectando. Vamos a esperar a que sus compañeros se conecten. Bien, vamos a iniciar. Muy buenas tardes, estudiantes, a los que recién se están conectando. Vamos a iniciar con nuestra cuarta sesión del módulo de contabilidad para los negocios. En la sesión anterior vimos lo que son los comprobantes de pago, los tipos de comprobantes de pago, la forma en cómo se rellenan y también hemos visto algunos títulos valores, ¿verdad? Entonces, dijimos que los comprobantes de pago pues son documentos, ¿no? Documentos que acreditan pues que se está realizando alguna transferencia, alguna prestación de algún servicio, qué sé yo. Entonces, los comprobantes de pago, pues, son, son los documentos, ¿no? Que nos van a avalar que existe una relación comercial, ¿no? Puede referirse a bienes, puede referirse a servicios también. Y también vimos, pues, lo que son algunos títulos, valores también. Hemos visto la forma del relleno, ¿verdad? Entonces, pues, estos títulos, valores en realidad son utilizados sobre todo en el área comercial o en el área financiera, ¿verdad? Eso para recordar un poco eh, sobre lo que es algunos de los títulos valores, ¿no? Vimos lo que son la letra de cambio, el cheque, vimos lo que es también el pagaré, ¿no? Vimos lo que es el pagaré, vimos los tipos de cheques también, vimos lo que es el rellenado o el protesto también en qué consiste el protesto de una letra de cambio, ¿no? Y vimos también cómo se rellenaban lo que son las notas de débito y las notas de crédito, ¿no? Y vimos también, pues, que tanto las notas de débito como las notas de crédito, pues, estaban sujetas a algún tipo de impuesto o descuento, ¿verdad? Eso vimos en lo que es en la sesión número 3. En esta sesión ya vamos a ver, entrando ya un poquito más a lo que es la contabilidad y para qué nos va a servir en cuestión de como empresarios, ¿no? Para los negocios, la contabilidad básica que vamos a llevar para nuestros negocios. Entonces, bien. Entonces, ¿qué será lo que vamos a ver en esta sesión? Vamos a ver específicamente algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender un poco más sobre lo que es la contabilidad. Sabemos que a la hora de llevar a cabo pues la actividad, todas las empresas pues necesitan comprar, alquilar o vender incluso, ¿no? Pueden ser bienes, pueden ser maquinaria, algún tipo de mobiliario, vehículos, también pueden ser programas informáticos, ¿no? De repente algunos de estos programas informáticos incluso que son aquellos los que gestionan la información, etcétera. Entonces,
lo que va a hacer, pues a su vez la empresa es pagar, ¿no? Pagar estas compras o también estos gastos que va a realizar cuando va a adquirir o cuando va a aplazar algún pago. En este caso, pues surge una obligación. También es importante que tenemos que tener en cuenta de que es muy probable de que se tenga que recurrir a las entidades bancarias, ¿no? Se tengan que solicitar lo que son algunos préstamos, créditos, conseguir financiaciones, de repente con las cuales definitivamente una vez que vamos a conseguir este tipo de financiamientos, pues es donde van a surgir lo que son las obligaciones. Entonces, de este mismo modo también se van a realizar lo que son las ventas, ¿no? Las ventas que algunas veces pues se va a cobrar en el momento que se da, ¿no? Pero también en otras ocasiones se va a hacer el cobro, se va a hacer en un plazo determinado. Entonces, cuando sucede esto, va a existir lo que es un derecho del cobro. Entonces, lo que vamos a ver nosotros son específicamente los bienes y los derechos que van a reflejar las empresas, pues van a poseer, ¿no? Entonces, mientras que las obligaciones nos van a decir que la empresa debe, pues, ¿no? Que la empresa está debiendo. Entonces, vamos a encontrar nosotros dentro de la información financiera que se sostiene bajo 5 conceptos básicos. Entonces, vamos a definir entonces estos 5 conceptos básicos, vamos a ver para qué nos van a ayudar y que van a formar parte de lo que es un patrimonio empresarial, pues, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser un patrimonio empresarial? Pues va a ser un conjunto de bienes, de derechos y de obligaciones que cada empresa va a tener en un momento determinado, pues, ¿no? Entonces, vamos a ver cada uno de estos bienes, derechos u obligaciones que va a poseer la empresa. ¿Cuáles son estos 5 conceptos básicos? Vamos a encontrar lo que son los activos, los pasivos, qué es el patrimonio o también capital, cuáles son los ingresos y los gastos. Entendiendo estos 5 conceptos, vamos a ver nosotros más adelante de qué manera vamos a poder eh, elaborar un balance o elaborar un estado de resultados, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué vendrá a ser el activo? El activo, pues, es un recurso, ¿no? Que posee, es un recurso con un valor que alguien posee, con la intención de que a futuro genere un beneficio, pues, ¿no? Entonces, lo que son los activos van a representar todos los bienes y todos los derechos de una empresa que se han adquirido en el pasado y que definitivamente se espera obtener algún beneficio en el futuro. Resumiendo, ¿qué es un activo? Pues el activo, sobre todo, podemos llamarle al dinero, ¿no? El activo es el que trae, pues, dinero a la empresa, ¿no? Entonces, puede ser mediante algún uso, mediante alguna venta, mediante algún intercambio. Si nosotros queremos llamar activo, algunos ejemplos de activo podemos considerar a un local, por ejemplo, una camioneta, una furgoneta, un patente, un ordenador, por ejemplo. Pueden ser considerados también dentro de lo que son activos, lo que es la materia prima, inversiones financieras también podemos considerar como activos. Entonces, dentro de los activos incluso vamos a encontrar dos masas patrimoniales que se distinguen por dos funciones. Definitivamente dentro de los activos también vamos a encontrar aquellos activos que rotan más que otros, ¿no? Por ejemplo, los activos que rotan van a ser considerados la materia prima o el dinero en efectivo, por ejemplo. Y los activos más duraderos, pues no, y también que son menos líquidos. Entonces, para nosotros considerar a lo que son los activos, como les decía, vamos a dividir en dos masas patrimoniales, que son el activo corriente y el activo no corriente. La suma de estos dos va a ser el total de activos que una empresa va a poseer. Entonces, ¿qué viene a ser el activo corriente? El activo corriente, o también conocido como activo circulante o líquido, es el activo de una empresa, ¿no? Que puede
que puede convertirse en dinero en poco tiempo. O sea, en menos de un año, ese activo puede convertirse en dinero. ¿Cuáles serán? Por ejemplo, el dinero de los bancos, las existencias, alguna inversión financiera que la empresa puede poseer, por ejemplo. También podemos considerar como un activo corriente lo que son los inventarios que tenemos dentro de la empresa, artículos de escritorio, por ejemplo, lo que es tesorería, el dinero que se tiene en caja, por ejemplo, también se puede considerar como un activo corriente. Dentro del activo corriente también va a haber una clasificación, ¿no? Pueden ser, como les mencionaba en los ejemplos, algunos activos, ¿no? Que son exclusivamente para la venta, las existencias, las deudas que vamos a tener con con algunos bancos, de repente algunas cuentas por cobrar de mercadería que se dio, por ejemplo, algunas otras inversiones, ahorros, por ejemplo, a corto plazo, como les decía, en tesorería, en cuestión de caja, de bancos, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos van a ser parte de lo que son los activos corrientes. Entonces, el activo corriente, en palabras simples, va a ser simplemente aquellos que se hacen efectivos en un periodo menor a un año. Eso es un activo corriente. Y un activo no corriente, pues, o también conocido como activo fijo de una empresa, pues no es, va a estar formado por todos los activos de una sociedad. Estos se van a hacer efectivos en un periodo superior a un año. ¿Cuáles serán estos activos no corrientes? Estos activos corrientes, como bien dice, tienen una vida útil, esto superior a un año. Por ejemplo, los edificios, los terrenos, los vehículos, las maquinarias, las construcciones. Entonces, que a un futuro vamos a obtener mayores beneficios. Entonces, esos son los activos no corrientes. De la misma manera también que los activos corrientes, los activos no corrientes se van a clasificar, ¿no? Como ya les decía, algunas inversiones financieras a largo plazo, los bienes inmuebles, los activos intangibles, la depreciación incluso de algunos, por ejemplo, de los vehículos, ¿no? Vamos a encontrar lo que es depreciación. Entonces, todos estos tipos de activos, en realidad, tanto los activos corrientes como los no corrientes, pues van a formar parte de los activos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los activos? En activos corrientes vamos a encontrar lo que es materia prima, dinero en efectivo. Si yo digo activos no corrientes, podemos mencionar algún terreno, algún edificio, vehículo, maquinaria. Entonces, todos estos forman parte de los activos. Otro de los que forman parte también dentro de lo que es un patrimonio empresarial, pues son los pasivos también, ¿no? Entonces, los pasivos ya en este caso vienen a ser lo que son las deudas o las obligaciones que una empresa contrae, ¿no? Para financiar su actividad. También se conoce a los pasivos con el nombre de estructura financiera, capital financiera, fuente de financiación ajena, etc. Entonces, ¿qué vienen a ser los pasivos? Los pasivos vienen a ser específicamente las deudas que pues tenemos en el presente, ¿no? Y que definitivamente la hemos contraído en el pasado. O sea, un préstamo que, por ejemplo, nosotros hemos obtenido hace un año, hace 2 años y que todavía la tenemos, ¿no? Entonces, eso viene a ser un pasivo. Entonces, un ejemplo de pasivo, un préstamo con una entidad financiera. ¿Qué más? Entonces, dentro de pasivo igual también vamos a encontrar los pasivos corrientes y los no corrientes, que se van a dividir. Entonces, si nosotros vamos a adquirir un préstamo, estamos adquiriendo también una obligación. Y dentro de esa obligación viene lo que son pagar el monto que nos estamos prestando, más los intereses que se van a generar, ¿no? Entonces, los pasivos definitivamente también, al igual que los activos, están pues formados por dos masas patrimoniales. ¿Cuáles son? El pasivo corriente y el no corriente. La suma de estos dos van a ser el total de los pasivos. Entonces, ¿qué será el pasivo corriente? El pasivo corriente, pues, es también conocido como pasivo circulante, ¿no? Vienen a ser todos aquellos o todas aquellas obligaciones, ¿no? Que se tienen que pagar dentro de un año.
sea, que se realizan en un corto tiempo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, los sueldos, ¿no? Que tenemos que pagar mes a mes, los impuestos que se pagan al año, algunos impuestos que se pagan mensual también, los tributos, los gastos de luz, de internet, qué sé yo, gastos de alquiler de local, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos gastos se realizan pues en un corto tiempo, ¿no? Entonces, estos ejemplos vienen a ser parte de lo que es un pasivo corriente. Y lo que es un pasivo no corriente, bueno, dentro del pasivo corriente también está conformado pues por algunos compromisos que vamos a tener de repente también con los proveedores, ¿no? Que nos dejan la mercadería, por ejemplo, para pagar después. También las obligaciones con los impuestos que podamos tener con las entidades públicas. También deudas con los bancos, por ejemplo, pero que son generados pues a 6 meses, máximo a un año, ¿no? También podemos considerar aquí, pues, lo que son las deudas a los proveedores, ¿no? Entonces, todos estos tipos o estos ejemplos son, pues, parte de un pasivo corriente. Y lo que es un pasivo no corriente viene a ser también, o conocido como el pasivo fijo, pues, vienen a ser las obligaciones que se tienen pero que son a un plazo mayor a un año, pues, ¿no? Que pueden ser algunos ejemplos, podemos considerar los préstamos a largo plazo, las hipotecas, por ejemplo, ¿no? Que se realizan a 5 años, a 10 años, etc. Entonces, estos tipos de ejemplos, pues, vienen a ser lo que son los pasivos no corrientes. También estos pasivos no corrientes, de igual forma, se van a dividir, pues, ¿no? En algunos ejemplos, las deudas a largo plazo, las provisiones que se van a tener a largo plazo, deudas con otras empresas, con asociaciones, y así sucesivamente. Entonces, todas las deudas que como empresa se tengan a 12 meses, vienen a ser lo que son los pasivos no corrientes. Entonces, ahí la diferencia. Al igual que los activos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar activos corrientes y activos no corrientes, van a ser el total de los activos. Lo mismo en los pasivos. Pasivo corriente más los pasivos no corrientes van a ser el total de los pasivos. Entonces, de esa manera va a ser lo que es la composición de un patrimonio empresarial, ¿no? Otro de los de, también que vienen a formar parte del patrimonio empresarial también son los patrimonios o el patrimonio que va a tener la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser ya el patrimonio? El patrimonio, pues, va a ser un conjunto de bienes, de derechos y obligaciones, donde la empresa o las personas, pues, van a tener y la cual, pues, va a ayudar al logro de los objetivos. Los patrimonios, definitivamente el patrimonio, pues son elementos patrimoniales que están constituidos. Pueden ser constituidos por los aportes de los empresarios, se pueden considerar también algunos aportes extras, se pueden considerar las utilidades que se han obtenido por la empresa. Como patrimonio también podemos considerar el capital social que tiene esa empresa. ¿Ya? Entonces, definitivamente, pues, también para considerar como patrimonio vamos a encontrar también algunos resultados acumulados dentro del negocio. Como cuáles, ya les mencionaba, lo que es el capital social, algunas donaciones, las utilidades que ha obtenido la empresa o también algunas reservas, ¿no? Todo este conjunto, entonces, vienen a ser lo que es el patrimonio. Vamos a encontrar también el patrimonio neto. Entonces, eh, cuál va a ser lo que es la ecuación para obtener lo que es el patrimonio? La ecuación para obtener el patrimonio va a ser en realidad pues el activo, el total de los activos, menos los pasivos, va a ser el total del patrimonio. Entonces, como en el ejemplo, ¿no? El total de mis activos son casas, coches, dinero en efectivo. Tengo que restar todos mis gastos, mis deudas. Deudas a corto y a largo plazo, algún impuesto, las tarjetas de crédito, etc. Entonces, la diferencia va a ser el total del patrimonio neto, ¿ya? Entonces, el patrimonio neto, pues, de una empresa son todos estos elementos, ¿no? Que ya hemos visto. La suma de los activos, menos la resta de los pasivos va a ser el total del patrimonio neto.
Entonces, cuando nosotros tengamos claro qué es activo, qué es pasivo y cuál es el patrimonio total de una empresa, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos realizar un balance. Entonces, más adelante vamos a elaborar también lo que son los balances, pero tenemos que tener en claro qué elementos forman parte de los activos, de los pasivos y cuál es el patrimonio neto que va a tener una empresa, ¿ya? Otro de los también que forma parte dentro de lo que son dentro de lo que es un patrimonio empresarial también vienen a ser los ingresos y los egresos, o los gastos, perdón, los ingresos y los gastos. Los ingresos que vienen a ser, pues no son recursos que la empresa va a recibir por la venta de un producto o también por un servicio que se está realizando, ¿no? Definitivamente, el pago de estos ingresos, o bueno, de este servicio, de este producto, pues puede ser en efectivo, también puede ser en crédito. Entonces, estas operaciones de los ingresos se realizan en el momento que se está prestando el servicio o cuando se vende el producto, al igual que cuando emitimos lo que son los comprobantes de pago, ¿no? Se emiten en el momento que se está realizando la operación. Como algunos ejemplos, podríamos considerar algunos recibos por honorarios, por ejemplo, o los honorarios que se perciben, ¿no? A cambio de proporcionar algún tipo de servicio. Pueden ser los servicios de limpieza, servicios de seguridad, por telefonía, por educación, etcétera. Entonces, los ingresos definitivamente van a ser aquellos que van a aumentar el capital de nuestro negocio, de nuestra empresa. Entonces, estos ingresos, por ejemplo, son determinantes para la utilidad de la empresa en un cierto periodo, definitivamente, lo cual va a hacer pues que se incremente, ¿no? Va a hacer que se incremente lo que son lo que es el patrimonio dentro de nuestra empresa en el momento de que de repente cuando, cuando obtengamos nosotros la utilidad, ¿no? Entonces, todos estos activos, pues, todos estos ingresos, pues van a formar parte de nuestro patrimonio. ¿Qué más vamos a encontrar? Dentro de los ingresos también se van a clasificar en dos tipos de ingresos. Pueden ser los ingresos ordinarios o los ingresos no ordinarios. Dentro de los ingresos ordinarios, por ejemplo, nos dice que provienen de operaciones propias del negocio, como por ejemplo, si tenemos nosotros una empresa de transformación, de comercialización, por ejemplo, los ingresos definitivamente van a ser por las ventas de los productos que esa empresa ofrece. Si es una empresa de servicios, entonces estos tipos de ingresos serán pues por los servicios que se han prestado, ¿no? Pues ahí viene la diferencia. Y si consideramos lo que son los ingresos no ordinarios, pues son estos tipos de ingresos son aquellos que perciben algún tipo de unidades económicas, ¿no? Algunas que de repente no son propias del negocio. Como por ejemplo, se pueden considerar la venta de un activo fijo, de repente que ya no se está utilizando, algún interés, por ejemplo, intereses que se han cobrado por algún tipo de ahorro, por ejemplo. Entonces, también se puede considerar como un ingreso no ordinario, por ejemplo, el alquiler, ¿no? De un espacio de local, por ejemplo, que vendría a ser un ingreso extra, ¿no? Entonces, todos estos ingresos van a sumar parte, pues van a incrementar nuestro patrimonio. Otro de los también que forma parte del patrimonio empresarial también son los gastos. ¿Qué vienen a ser los gastos? Los gastos pues son los activos que ya se han usado o que la empresa ya ha consumido definitivamente con el fin de obtener algún ingreso, ¿no? Estos gastos van a disminuir nuestro capital, así como los ingresos aumentaban nuestro capital, nuestro patrimonio, los gastos van a hacer pues que se disminuyan, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Los alquileres que se pagan de los locales, las ventas o el pago, por ejemplo, los salarios, también es un gasto, ¿no? Los pagos por los servicios básicos, energía, agua, telefonía, cable, por ejemplo, los gastos por publicidad. Entonces, todos estos van a disminuir también el capital del negocio. Por eso es muy importante que nosotros sepamos administrar bien con respecto a los gastos, ¿no?
definitivamente, mientras que se incrementen los gastos, pues también el patrimonio o el capital del negocio va a ir disminuyendo. Entonces, lo importante es que nosotros aprendamos a manejar lo que son los gastos, llevar una buena contabilidad también para una buena toma de decisiones, porque si tenemos más gastos que ingresos, obviamente no está rindiendo la empresa, ¿no? O existe un mal manejo. Definitivamente, si descontamos los gastos de los ingresos, pues, ¿no? Podemos obtener ya sea utilidad o pérdida, ¿no? De esa empresa, de ese negocio que está funcionando. Entonces, definitivamente los gastos son los decrementos en los beneficios económicos, ¿no? Que se van a producir a lo largo de un periodo contable. Entonces, al finalizar un año, al finalizar el periodo de los 12 meses, por ejemplo, podemos saber si la empresa tiene utilidad o tiene pérdida. Entonces, los ingresos y los gastos nos van a ayudar a que nosotros podamos saber el estado real de nuestra empresa, de nuestra compañía, ¿no? Para poder tomar las decisiones correspondientes. Por ahí de repente tenemos más gastos que ingresos, entonces por ahí se tiene que de repente tomar la decisión de reducir algunos gastos, se están de repente malgastando el dinero, entonces por ahí ver dónde está ese dinero que se está perdiendo, por dónde está ese huequito donde el dinero se está yendo y no está ayudando a que generen más ingresos, ¿no? Entonces, estos 5, como hemos podido ver, estos 5 son pues parte de lo que es un patrimonio empresarial, ¿no? Entonces vamos a encontrar dentro de un patrimonio empresarial lo que son los activos, lo que son los pasivos, lo que son lo que es el patrimonio, los ingresos y los gastos, ¿ya? Cuando nosotros realicemos lo que es un balance, nos vamos a dar cuenta porque es muy importante conocer y saber específicamente qué forma parte de un activo, qué forma parte de un pasivo, y qué forma parte de mi patrimonio. Es muy importante que nosotros sepamos eso, ¿ya? Y vamos a ver también lo que es, a partir ya de estos 5, vamos a ver lo que es una ecuación patrimonial o una ecuación básica contable también, ¿ya? Definitivamente, pues esta ecuación básica o ecuación patrimonial también se va a aplicar en todo momento, desde que vamos a iniciar las operaciones de nuestra empresa, ¿ya? También de la misma forma cuando vamos a realizar diferentes transacciones comerciales. Pueden ser transacciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de ecuación que ahora la vamos a verla a lo largo de las operaciones de la empresa, ¿no? Vamos a requerir de repente de utilizar algún asiento contable, algún libro contable o algún registro contable. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué es específicamente una ecuación patrimonial? Pues son los movimientos, ¿no? Los movimientos que se van a operar en las cuentas como consecuencia de las transacciones o de las operaciones que la empresa realice. Esta composición se va a expresar mediante esta ecuación, ¿no? Ya dijimos que el activo menos el pasivo nos va a dar lo que es el patrimonio, pero también podemos considerar que la suma del pasivo y del patrimonio neto va a ser igual al activo, o también al revés, ¿no? El activo menos el patrimonio neto va a ser el pasivo. De cualquiera de estas tres ecuaciones vamos a llegar a obtener lo que es, vamos a obtener un monto, pues, ¿no? Vamos a saber específicamente cuál es un activo, cuál es el pasivo o cuál viene a ser el patrimonio. Entonces, ¿de qué manera vamos a trabajar nosotros? Si vamos a considerar un activo, ¿no? Si vamos a cargar ese activo, quiere decir que si vamos a cargar, va a aumentar. En este caso, el abono va a disminuir. O sea, que si yo ingreso o realizo la compra de un terreno, por ejemplo, si realizo la compra de un terreno, va a disminuir mi patrimonio en cuestión de efectivo, pero va a aumentar mi patrimonio en cuestión también de que voy a tener yo un activo fijo. Ya, lo mismo va a pasar con el patrimonio y con el pasivo. En los ejercicios ustedes se van a dar cuenta de, de esta dinámica que ahora les estoy presentando, ¿ya? Entonces, ¿en qué manera
si vamos a hacer un aumento o una disminución. Lo vamos a ver más adelante cuando nosotros empezamos a elaborar lo que son las cuentas, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? Dijimos que lo que es el total de activos menos los pasivos nos van a dar lo que es el patrimonio, pero también el patrimonio o el capital de una empresa, ¿no? Va a agrupar también lo que es el capital social, que pueden ser bienes dinerarios o no dinerarios. También vamos a encontrar lo que son las utilidades que nos van a presentar al finalizar un periodo, pues no las ganancias o las pérdidas, si es que hubiese. Entonces, para hallar también lo que es el patrimonio o tener el capital exacto, nosotros vamos a sumar lo que son las utilidades que hemos obtenido dentro de un periodo más el capital que se tiene. Eso va a ser la suma de nuestro patrimonio o nuestro patrimonio total. Y lo otro, pues lo otro que vamos a ver en cuestión de la ecuación también patrimonial es sobre la utilidad neta. Ya sobre la utilidad neta, su audio de quién está prendido, chicos. Vamos a ver sobre la utilidad neta que se va a generar dentro de ese periodo. Entonces, para hallar la utilidad neta, lo que nosotros vamos a hacer es simple, ¿no? Igual, los ingresos menos los gastos nos va a dar lo que es la utilidad neta. Con estas simples ecuaciones nosotros vamos a poder obtener la información de la empresa, de la organización. En el siguiente cuadro que les voy a mostrar, ya vamos a ver la integración detallada de esta ecuación contable, lo que les he mencionado uno por uno. Entonces, para hallar nosotros lo que es el activo, vamos a considerar lo que son los pasivos más el capital contable va a ser el activo, ¿verdad? Eso dijimos a un inicio. ¿Qué más? Para obtener lo que es nuestro capital contable, vamos a obtener nuestro capital social más las utilidades. En el siguiente vamos a obtener lo que son las utilidades. ¿Cómo vamos a obtener? Vamos a tener que sumar todas las utilidades de los periodos anteriores más las utilidades del periodo actual y vamos a restar los dividendos o también, y de esa manera vamos a obtener las utilidades retenidas. Y para hallar lo que es una utilidad del periodo actual, vamos a restar simplemente los ingresos menos los gastos y nos va a dar la utilidad. Todo este procedimiento que ahora les estoy enseñando, pues no de manera ya detallada, lo vamos a ver ahora con unos ejercicios. Entonces, para que ustedes puedan comprender un poquito más sobre lo que es una ecuación básica contable. Entonces, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos definir qué es activo, qué es pasivo, y también que podamos ver esta partecita, ¿no? Que podamos entender lo que es esta dinámica, sobre en qué momento cargamos, en qué momento abonamos, cuándo vamos a cargar, si es un activo, si es un pasivo, cuándo vamos a abonar, si es un patrimonio, etc. Entonces, ahora lo vamos a ver. Para que no nos, el tiempo, porque va a finalizar, para no cortar, voy a finalizar el tiempo, chicos, volvemos a ingresar y vamos a ver específicamente la parte de los ejercicios, ¿ya? Así que volvemos a ingresar, por favor.